Saludos compañeros, sean bienvenidos. En esta oportunidad vamos a seguir revisando los contenidos de la unidad 4, enmarcado en el mercado de bienes y el mercado de dinero, considerando temas un poco más amplios, un poco más elaborados respecto a los modelos que hemos visto previamente, considerando algunos elementos de las semanas anteriores, tomando de base esos contenidos para poder ampliar sobre la temática que estamos realizando en cuanto a las relaciones internacionales. Recordando un poco, en la semana anterior, dedicamos nuestro esfuerzo al estudio de la política económica, sus principales ramas, la monetaria, la fiscal, y los instrumentos con los que cada una de ellas permiten ser utilizadas para cumplir con los objetivos de política pública, para garantizar la estabilidad macroeconómica. Asimismo, se revisaron los efectos que estas políticas tienen sobre el modelo ISLM, en consecuencia, sobre la demanda agregada. Recordando, ¿verdad?, que el modelo ISLM muestra el equilibrio simultáneo que existe entre el mercado de bienes y el mercado de dinero. Después, en ese sentido, tomando de referencia esa teoría ya discutida, esta semana nos vamos a enfocar en el estudio del sector externo, es decir, fuera de las fronteras de nuestra economía, considerando aquellas relaciones económicas internacionales que una economía puede tener con el resto del mundo. Por lo tanto, la forma en la cual iniciamos este estudio, esta ampliación del estudio de lo revisado anteriormente, es sobre la base de la revisión de la balanza de pagos y los tipos de cambio. Los contenidos a desarrollar: la balanza de pagos y los tipos de cambio, las cuentas que conforman la balanza de pagos, los tipos de cambio en términos de su nomenclatura y definición, hablando específicamente de los flexibles, fijos y de flotación controlada, los tipos de cambio en el largo plazo y el comercio de bienes y el equilibrio del mercado y la balanza comercial. La pregunta directriz, en términos de lo que son las relaciones económicas internacionales: ¿qué es la balanza de pagos y en qué consisten los tipos de cambio? Esa es la línea base sobre la cual trazamos el estudio del sector externo. Comenzamos. Toda economía está vinculada al resto del mundo mediante dos canales generales, es decir, dos formas específicas en las cuales una economía se relaciona con el resto del mundo. Primero, el comercio, y segundo, las finanzas. ¿En qué consiste el vínculo comercial? En que la producción de un país se exporta a otros, mientras que algunos bienes que se consumen o invierten internamente se importan, es decir, la compra y venta de bienes de un país hacia otro. Ese es el vínculo comercial. Y el vínculo financiero es a través del mercado de divisas y el mercado y los activos financieros. El mercado de bonos y otros activos financieros permiten que exista interrelación entre los diferentes mercados, porque al manejar ese tipo de transacciones, los medios de pago son similares, ya sea dinero o algún tipo de activo financiero. Entonces, esa universalidad del uso de la moneda en términos del pago de las transacciones internacionales o la movilización de capitales de un país a otro en términos de inversión es lo que promueve que haya ese intercambio, ese vínculo entre un país y el resto del mundo. Para ello, iniciamos entonces hablando de lo que es la balanza de pagos. La balanza de pagos es el registro de las transacciones de los habitantes de un país con el resto del mundo. Esto tiene que ver un poco con lo que en las primeras clases de la asignatura revisábamos como contabilidad nacional. Recordarán ustedes que discutimos bastante en las primeras semanas del ciclo sobre ese tema, referido al vínculo que tenía la información macroeconómica generada y el registro que debía hacerse de la misma. Entonces, el registro formal, el informe final de esos registros contables, es la balanza de pagos. Existen dos cuentas principales en la balanza de pagos: la cuenta corriente y la de capital y financiera. Recalcando que la corriente es una y la de capital y financiera es otra, es decir, solo son dos, solo que la segunda se divide en capital y financiera. La regla sencilla de la cuenta de balanza de pagos es que toda transacción que impone un pago a los habitantes del país es un asiento de déficit de su balanza. Ampliando un poco. Por ejemplo, las importaciones de autos, es decir, que le compramos autos al extranjero, regalos o etcétera, otro tipo de bienes, terrenos, etcétera.
son asientos deficitarios, es decir, son salidas de dinero porque es nuestro país el que le paga al país originario de esos productos, ¿verdad? Ya sea por la compra de algún vehículo, la compra de algún activo, etcétera. El país destino nos da ese bien, ese activo, y nosotros como país le damos dinero por ese activo, ¿verdad? En esa forma opera la transacción. Por lo tanto, es un asiento deficitario o salida de dinero. Por el contrario, los pagos de extranjeros por bienes o servicios, las pensiones recibidas por habitantes del país y compras foráneas de títulos locales serían asientos superavitarios, es decir, lo contrario, serían entradas de dinero. La forma más típica, más común, es cuando nosotros como país vendemos al extranjero. Por ejemplo, las exportaciones de café que tenemos como país serían una salida de un bien, pero se reflejarían como una entrada de dinero para nuestro país. Entonces sería un asiento superavitario, sería un ingreso, ¿verdad? Si se percatan, no tiene mucha diferencia de lo que es un asiento contable típico, ¿verdad? Un asiento de debe contra su respectivo haber. En este caso, el debe, que sería el ingreso, sería el asiento superavitario y el haber sería el asiento deficitario o salida. En la cuenta corriente se registra el comercio de bienes y servicios, así como los pagos de transferencia. Este incluye la balanza comercial, que se compone en dos, la balanza de bienes y la balanza de servicios. Es decir, ya vamos viendo la división más específica de lo que es la cuenta, ¿verdad? Más pormenorizada. La balanza de bienes incluye todas las mercancías generales y el oro no monetario. Es decir, estamos hablando del oro como metal, no como moneda, sino como metal, ¿verdad? Y todo aquello que es susceptible de ser palpable, ¿verdad? Todo bien físico. En la balanza de servicios incluye mantenimiento, viajes, transporte, construcción, seguros, entre otros. Es decir, aquellos elementos de vínculo comercial que no es tan fácil de identificar a nivel físico, pero que sí representan un derecho para la persona o entidad que lo recibe y un compromiso para esta persona de tener que pagar por él. Los servicios incluyen también el ingreso neto por inversiones, que ese es uno de los elementos más fuertes por los cuales ingresa dinero extranjero a un país, así como los intereses y utilidades de nuestros títulos en el extranjero, menos el ingreso de los extranjeros que ganan por los títulos que poseen en este país. Los pagos de transferencia consisten en remesas, igual como tenemos bien presente, ¿verdad? Que nuestro país se sustenta, sobrevive por el ingreso de remesas, es importantísimo tomar en cuenta ese elemento como parte de lo que es la cuestión referida a los servicios que se perciben. En ese sentido, todos esos elementos están contemplados dentro de la balanza de pagos, ¿verdad? Pero estamos hablando en el caso de la balanza comercial, estrictamente el comercio de bienes, ¿verdad? En la balanza comercial. Si a esta balanza se le suma el comercio de servicios y las transferencias netas, llegamos a la balanza de cuenta corriente. Es decir, toda la suma de esos elementos que hemos mencionado constituyen lo que se conoce técnicamente como balanza de cuenta corriente. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿verdad? Pueden ver ustedes, este es un extracto sacado del Banco Central de Reserva con los saldos del 2016 al 2019, 2016 saldos reales, 2018 y 2019 proyectados, y ahí pueden ver ustedes los distintos elementos que componen la cuenta corriente, que está identificada con el numeral 1 o código 1. La cuenta corriente está en superávit si las exportaciones superan a las importaciones más las transferencias netas a extranjeros. Es decir, si las entradas del comercio de bienes y servicios superan los pagos por esta cuenta. En el caso de nuestro país, como ustedes pueden ver, está en situación deficitaria, es decir, ha habido un déficit sostenido a lo largo del tiempo porque estamos manejando una situación contraria, de que las entradas de bienes y servicios no superan los pagos, sino que pagamos más de lo que estamos generando como comercio exterior. Por otro lado, tenemos aquí el apartado de la cuenta de capitales. En la cuenta de capital se asientan las compras y ventas de activos como acciones, bonos y tierras. Hay un superávit en la cuenta de capital, que también se llama entrada neta de capital, cuando las entradas por venta de acciones, bonos, tierras, depósitos y otros activos superan los pagos. En esencia, ¿verdad? Existe un superávit cuando la entrada de dinero es mayor que la salida. Así como mencionábamos en la cuenta corriente. Existe un superávit cuando las entradas
bienes y servicios son mayores que las salidas. En ese sentido, estaríamos hablando que para el caso de la cuenta de capitales, estamos hablándonos o refiriéndonos a dinero, ¿verdad? O equivalentes, mientras que en el otro hablamos de existencias, o bienes, ¿verdad? O servicios. En este caso, es de recalcar que los pagos internacionales, o la razón de ser de lo importante de los pagos internacionales, es que individuos y empresas tienen que pagar por lo que compran en el extranjero. Así como nosotros le pagamos a otros países por aquello que nosotros les compramos, otros países le tienen que pagar a El Salvador por aquello que ellos nos compran, ¿verdad? Entonces ahí es donde existe ese vínculo. Si un país tiene un déficit en la cuenta corriente, porque gasta más de lo que recibe por ventas al resto del mundo, para financiar el déficit tiene que vender activos o tomar un préstamo en el extranjero. Aquí estamos entrando ya al tema de cuál es la consecuencia de que exista un elemento como este, déficit sostenido, tanto en la cuenta de capitales como en la cuenta corriente. Porque definitivamente, tanto a nivel técnico como a nivel legal, es necesario suplir esa diferencia, ese déficit que existe. Y si el déficit ha sido sostenido, hay elementos o alternativas que ya no pueden ser consideradas. Porque, por ejemplo, si alguien considera manejar la opción de un préstamo y el déficit persiste, difícilmente podrá obtener un préstamo en iguales condiciones favorables. Probablemente van a ser más difíciles de cancelar o probablemente van a ser más altos los intereses, etcétera, etcétera. Entonces, eso representa un desafío serio para las autoridades de un país en términos de ver cómo financian su déficit. Entonces, en estas ventas y préstamos significan que el país tiene un superávit de la cuenta de capital. Así, por necesidad, todo déficit de la cuenta corriente tiene que financiarse, lo que habíamos mencionado. Todo saldo negativo que pueda existir en la cuenta corriente tiene forzosamente que financiarse de alguna forma. ¿Cómo? Vendiendo activos, si hubiera, o pidiendo prestado. En ese sentido, la forma en la que se refleja eso sería de la siguiente manera. La cuenta corriente más la cuenta de capital y financiera debe ser igual a cero. Es decir, todos los elementos de entradas y salidas netas de la cuenta corriente más todas las cuentas, todos los elementos de entradas y salidas de la cuenta de capital y financiera debe dar como resultado cero. Significaría que tendríamos un equilibrio en nuestra balanza de pagos, cosa que normalmente no existe. Por lo tanto, la ecuación hace un señalamiento drástico. Si un país no tiene activos que vender, si no tiene reservas de divisas para gastar y nadie le presta, tiene que equilibrar su cuenta corriente por doloroso y difícil que sea. Es decir, considerando el hecho de que no puedan existir más alternativas por el hecho de que no tiene reservas, no tiene divisas y probablemente nadie le quiera prestar, ahí es donde entran en juego las famosas crisis, porque no hay forma de poder financiar el superávit. Los particulares pueden financiar un déficit de la cuenta corriente vendiendo activos en el extranjero o tomando préstamos. Además, el gobierno puede financiar un déficit de la cuenta cuando agota sus reservas de divisas extranjeras vendiendo las reservas de divisas en los mercados cambiarios foráneos. Es decir, el país dispone de cierta cantidad de reservas, ¿verdad? De divisas. Cuando no cuenta con otra forma de poder financiar el déficit, tiene que vender esas reservas al precio del tipo de cambio que esté vigente en el momento y con eso tratar de suplir el déficit. El problema radica cuando se agotan esas reservas. Hay que recurrir forzosamente al apartado de préstamo. Y ahí es donde sucede el famoso incremento de lo que es la deuda soberana, ¿verdad? Lo que es el concepto de deuda sobre el PIB, que eso más adelante lo vamos a revisar. Entonces, por otro lado, cuando hay un superávit, el sector privado puede usar los ingresos de divisas que recibe para pagar sus deudas o comprar activos en el extranjero. O el Banco Central puede comprar las divisas ganadas por el sector privado y agregarlas a las reservas. Es decir, puede una de dos: generar mayor inversión a través de ese ingreso extra de dinero que ha habido en el país, fomentando a la inversión privada, ¿verdad? O bien puede permitirle al gobierno definir la política de empezar a generar reservas, es decir, de empezar a generar cierto respaldo financiero para prever cualquier eventualidad futura. El aumento de reservas oficiales se llama también superávit general de la balanza de pagos. Si están en déficit la cuenta corriente y la cuenta de capital privadas, la balanza general de pagos es deficitaria, es decir, el Banco Central pierde reservas.
Cuando una cuenta tiene un superávit y la otra déficit exactamente de la misma medida, la balanza de pagos tiene un saldo de cero, es decir, ni superávit ni déficit, que es lo que tenemos representado aquí, en esta ecuación. Que cuando la cuenta corriente tiene un déficit y la cuenta de capital y financiera tiene un superávit en igual valor, el efecto neto es cero. Significaría entonces que no habría ningún problema y habría equilibrio dentro de la balanza de pagos, porque el déficit de una es cubierto por el superávit de otra. El inconveniente radica cuando hay déficit en las dos. Ahí es donde existe el problema, ¿verdad? Entonces, partiendo de esa noción técnica, ¿verdad? De lo que es una balanza de pagos, cómo está constituida y el efecto o relación que hay entre superávit y déficit de ambas, ahora es necesario que entremos al tema de los tipos de cambio. Recordando, ¿verdad? Ya hemos hablado antes qué es eso, pero es bueno traerlo a cotación. Un tipo de cambio es el precio de una moneda en términos de otra. En español, ¿cuánto vale mi moneda en relación a otras monedas extranjeras? Ahora nos vamos a concentrar en cómo los bancos centrales, por medio de transacciones oficiales, financian o brindan medios para poder pagar los superávit y déficit de las balanzas de pagos. En este punto distinguimos entre el sistema cambiario fijo y flotante. Ahí ven ustedes una pequeña reseña de cómo se ha comportado el apartado relativo a los tipos de cambio, considerando el país, nombre de la moneda y el valor en moneda local en dólares. Esa es una cotización tomada el 3 de noviembre del año pasado, 2020, para que vean ustedes cómo se comportaron, ¿verdad? En términos de dólar. En ese sentido, pues tenemos ahí el apartado claro que, por ejemplo, en el caso de El Salvador, tenemos que el colón salvadoreño equivale a 8.75 colones por cada dólar, ¿verdad? Porque ese es el factor de cambio que tenemos. El euro, por ejemplo, a ese momento valía 85 centavos de dólar. Quiere decir que valía más el dólar que el euro en ese momento. Y así pueden ir viendo las distintas monedas, ¿verdad? De este extracto que se ha sacado aquí, para que vean ustedes cómo está lo relativo al tipo de cambio en ese momento. Entonces, como habíamos mencionado, hay que considerar la diferencia entre los distintos tipos de cambio que existen. El primero es el más como presente que se puede tener, que es el tipo de cambio fijo. En este sistema de tipo de cambio, los bancos centrales foráneos se mantienen alertas para comprar y vender divisas a un precio fijo en dólares. En la actualidad, algunos países fijan sus tipos cambiarios, pero no todos. En el caso de nuestro país, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos un régimen cambiario fijo de 8 colones con 75 centavos por dólar, producto de la Ley de Integración Monetaria que entró en vigencia en enero de 2001. En este caso, los bancos centrales guardan reservas para venderlas cuando quieren o tienen que intervenir en el mercado cambiario. Y la intervención, o sea, el término técnico, ¿verdad? De intervención es la compraventa de divisas que hace el Banco Central. Cuando se escucha el término de que el Banco Central intervino en tal o cual situación o ante tal crisis, la autoridad monetaria intervino de tal manera, se refiere al hecho de que está comprando y vendiendo divisas. Mientras el Banco Central tenga reservas necesarias, puede seguir interviniendo en los mercados cambiarios para mantener constante el tipo de cambio. Sin embargo, si hay un déficit persistente en la balanza de pagos, al cabo de un tiempo el Banco Central se queda sin reserva de divisa y ya no puede intervenir. ¿Qué es lo que ha pasado con nuestro país? Que por el hecho de que por ley ahora el Banco Central de Reserva no tiene incidencia en la política monetaria, el elemento de reservas no fue algo que fuera problema para efectos de que ya no participara, sino que por ley se le anuló esa potestad que tenía, ¿verdad? Que es una situación diferente. Por otro lado, está el tipo de cambio flexible, que es básicamente lo opuesto al anterior. En este sistema de tipo de cambio, los bancos centrales dejan que el tipo de cambio se ajuste para equiparar la oferta y demanda de divisas. En español, estamos hablando de que aquí el precio de la moneda lo define el mercado. Las leyes de oferta y demanda de la moneda en un mercado en particular son los que definen el precio o el valor de esa divisa, el tipo de cambio. Si el tipo de cambio del dólar por el yen, por ejemplo, japonés, fuera de 86 centavos de dólar y aumentaran las exportaciones japonesas a Estados Unidos, el Banco de Japón sería a un lado y dejaría que el tipo de cambio se ajustara. En este caso, el tipo de cambio pasaría de 0.86 centavos por yen a, por ejemplo, 90 centavos. Con ello,
Con eso los bienes japoneses serían más caros en dólares y se reduciría su demanda entre los estadounidenses. Significaría entonces que cuando estamos viendo de que hay un exceso de ingreso de bienes de un país a otra región, el tipo de cambio, si estuviéramos hablando de un tipo de cambio flexible, el tipo de cambio automáticamente se ajusta, volviéndose más caro ese bien que está entrando, para tratar de frenar el exceso de compras que se están haciendo. Así como operaría cualquier bien en un mercado donde la oferta y demanda rigen, al exceso de producto o el exceso de bienes que están circulando, empezaría a generar un desequilibrio. Y ese desequilibrio, ¿cómo se controla? Aumentando el precio, para frenar ese ingreso excesivo de producto. Igual de la misma manera opera en el mercado internacional. Entonces, hay que recordar que los términos tasa flexible y tasa flotante se emplean indistintamente. Dependiendo del economista que haya escrito o el autor que defina en su texto cómo quiere referirse a ellos, es indiferente. Hablar de tasa flexible o flotante es indistinto. En este caso, de tipo de cambio flexible, tenemos que recordar que existen dos figuras: la flotación libre y flotación controlada. En la flotación libre, los bancos centrales se desentienden completamente y dejan que los tipos de cambio se determinen naturalmente en los mercados cambiarios. Lo que habíamos dicho, mediante el contexto de la incidencia de las leyes de oferta y demanda. Como consecuencia, las transacciones con las reservas oficiales son, para todos los efectos, iguales a cero. Significa que la balanza de pagos es cero con un sistema de flotación libre. El tipo de cambio se ajusta para que las cuentas corriente y capital sumen cero. Lo que decíamos, si hay un exceso de bienes, ¿verdad? En la balanza de cuenta corriente, si hay un exceso de bienes, un superávit de bienes reflejado en un valor específico, se esperaría que el mercado promoviera que el valor de la moneda o el tipo de cambio cayera, para que en ese aspecto el déficit que hubiera en la cuenta de capitales respalde o sustente el superávit que habría en la balanza comercial, generando efecto cero. Viceversa, si hubiera déficit en la balanza comercial porque estamos comprando más bienes de lo que estamos vendiendo, el tipo de cambio tendría que ajustarse automáticamente en el mercado para que hubiera un superávit en la cuenta de capitales. Al haber un superávit, estaríamos cancelando el déficit que hay en la cuenta corriente, generando igual efecto cero. Así sería. En la flotación controlada, que es la otra figura, se manejaría la particularidad de que los bancos centrales intervienen en alguna medida, no de manera directa ni de manera constante, sino que en alguna medida, para comprar y vender divisas con la intención de influir en los tipos de cambio. ¿Y eso es por qué? Porque en la práctica el sistema de cambios flexibles no ha sido de flotación libre, es decir, completamente desentendida la autoridad monetaria de ese sentido, sino que ha sido controlado. ¿En qué sentido? Con ciertas intervenciones puntuales de la autoridad monetaria en casos específicos, para ver cómo se influye sobre los tipos de cambio. Así, las transacciones con las reservas oficiales no son iguales a cero en el sistema de flotación. Es decir, en ese caso no se logra la famosa igualdad. No existiría la igualdad de que la balanza de pagos más la balanza de cuentas de capitales fuera igual a cero. Aquí habría diferencia por la incidencia de la autoridad monetaria. Es de recalcar que en el lenguaje de los tipos de cambio existen algunas confusiones. Porque, por ejemplo, los términos depreciación, apreciación, devaluación y revaluación se repiten en cualquier análisis de comercio y finanzas. Es decir, a veces se tiende a confundir el uso de esos términos cuando hablamos de lo que son los tipos de cambio. Aunque los términos devaluación y revaluación y depreciación y apreciación se usan respectivamente en los regímenes de tipos de cambio fijo y flexible, no hay ninguna diferencia económica. Estos términos describen la dirección en la que se mueve el tipo de cambio. Es decir, no es tanto ponerle sentido al término como tal, sino qué es lo que está indicando. Devaluar, caída. Revaluación, subida. Depreciación, caída. Apreciación, subida. Punto. Eso es lo que tenemos que tener claro, que indican el sentido de la dirección en la que se mueve el tipo de cambio. No en sí el término técnico, sino el término en cuanto a dirección. En el tipo de cambio fijo, por ejemplo, una devaluación tiene lugar cuando el régimen de tipo de cambio fijo en el precio de las divisas aumenta por acción de las autoridades, es decir, se vuelve más caro. Una devaluación significa
que los extranjeros pagan menos por la moneda devaluada y los habitantes del país pagan más por la divisa. Es decir, nosotros como país pagaríamos más por una divisa extranjera. Lo contrario de una devaluación es una revaluación. Lo que habíamos dicho, ¿verdad? Si en el caso anterior la moneda nuestra valía menos que la extranjera, en una revaluación sería al revés. Nuestra moneda valdría más que la extranjera. En el tipo de cambio flexible, una moneda se deprecia cuando se abarata en términos de moneda extranjera. Por ejemplo, si el tipo de cambio de libra esterlina pasa de 1,89 a 1,80 dólares por libra, la libra se deprecia, es decir, se vuelve más barata, porque no es lo mismo un dólar 89 centavos que un dólar 80. Hay 9 centavos de diferencia a favor o en términos de beneficio para el dólar, porque permite comprar más libras esterlinas por un dólar. Y lo contrario, cuando la moneda se aprecia, es cuando se encarece. Es decir, tendría un sentido opuesto, ¿verdad? Podría ser que, por ejemplo, de $1,89 llegue a valer $2 una libra esterlina. Ahí estaríamos hablando de apreciación, porque la libra esterlina se volvería más cara. Cuando estamos hablando de los tipos de cambio, es necesario también tener en cuenta el horizonte temporal. Y aquí tenemos que tomar en cuenta los efectos que podrían haber en el tipo de cambio en el largo plazo. ¿Qué podemos considerar? Que un gobierno o autoridad monetaria puede indexar el valor de su moneda, es decir, fijar el tipo de cambio durante algún tiempo. Retomando el término indexar, para darle un sentido, indexar es asociar el valor de una variable a otra. Por ejemplo, podríamos hablar de que indexar el valor de una moneda podría ser que se quiera amarrar el valor de una moneda al valor del euro, por ejemplo, y no tomar de referencia el dólar como una moneda de uso fuerte, sino que al euro, por ejemplo. Otro podría ser que podrían indexar el valor de su moneda al yuan japonés, por ejemplo. Entonces, hay formas en las que se puede decir que hay ciertas maneras de controlarlo, pero eso ya tiene que ser una decisión tomada por la autoridad monetaria. Pero indistintamente, a la larga, el tipo de cambio entre dos países está determinado por el poder de compra de la moneda de cada uno. Aquí pone un ejemplo de Hormuz. Si un hot dog cuesta 25 lempiras en Honduras y $2.50 en El Salvador, uno imaginaría que el tipo de cambio entre dólar y lempira es de $0.10, ¿verdad? Esto ilustraría la teoría de la paridad del poder de compra, que ya lo hemos visto anteriormente cuando estábamos viendo el modelo renta-gasto, ¿verdad? Cuando estábamos haciendo la alusión a la interacción del vínculo nacional con el internacional en términos de lo que puede valer una moneda, ¿verdad? Cuando vimos el modelo renta-gasto. Dos monedas están en paridad de poder de compra cuando una unidad de la moneda nacional compra la misma canasta de bienes en el país o en el extranjero. El poder de compra de dos divisas se mide por el tipo de cambio real. Esto ya lo habíamos visto antes, ¿verdad? Pero lo traemos a colación. El tipo de cambio real es la proporción de los precios nacionales medida con la misma moneda. Mide la competitividad de un país en el comercio internacional. Y el tipo de cambio real R se define como esta expresión, donde P representa el precio nacional, sería este, y PF los precios del mismo bien en el extranjero, es decir, el precio en el extranjero entre el precio local. Eso es lo que se referiría al tipo de cambio real, precio en el extranjero entre el precio local. Si el tipo de cambio es igual a 1, las monedas se encuentran en paridad del poder de compra. Si el tipo de cambio real de Estados Unidos se eleva a más de 1, significa que los bienes en el extranjero son más caros que en Estados Unidos. Esto se define a menudo como un aumento en la competitividad de los productos nacionales. Una especie como de regla que definen los autores, esta. Mientras R sea mayor que 1, esto, esperamos que aumente la demanda de productos de producción interna. ¿Por qué se diría eso? Porque estaríamos hablando de que al ser R mayor que 1, estaríamos hablando de que hay más competitividad en los productos nacionales. Por lo tanto, se esperaría que aumentara la demanda de productos internos. Como son más baratos, por ejemplo, si al hacer esta división, si aquí tenemos 2 y aquí tenemos 1, y el resultado fuera 1, ¿verdad? Significa entonces que los precios nacionales de nuestros bienes son más cómodos, más competitivos que los del extranjero. Significa entonces que se va a promover
de manera automática un aumento en la demanda de los productos que son nacionales. ¿Qué pasa en Estados Unidos, por ejemplo? Un ejemplo que me gusta retomar cuando vemos este tipo de temas. Si usted compara lo que cuesta una camioneta Ford, la pickup Ford F-150, que es el vehículo más vendido en Estados Unidos durante los últimos 30 años, si usted compara cuánto vale esa camioneta en Estados Unidos y lo compara contra lo que cuesta un vehículo de condiciones similares, pero de origen japonés, estaría dándose cuenta que un vehículo norteamericano cuesta 25% menos. ¿Por qué? Porque se promueve mucho el consumo de producto interno, de producto local en Estados Unidos. Y como Estados Unidos produce vehículos, el hecho de que sea más atractivo con mejores condiciones fiscales, mejores precios, mayor servicio postventa, mejores garantías, etcétera, promueve que la gente decida mejor decantarse por una F-150 que por una Tundra, por ejemplo, que por una Tacoma, son de Toyota, ¿verdad? O una Titan, que es de la Nissan, por ejemplo. Entonces, ahí pueden ver ustedes cómo al ser más barato el producto interno, el producto local, que el que viene del extranjero, se promueve el aumento en la demanda. Por convención académica, es decir, a nivel de lo que son los escritores de estas materias, el tipo de cambio real es alto cuando los bienes foráneos son caros y el valor de la moneda nacional es bajo, lo que ya habíamos hablado. El tipo de cambio real R es igual a 1 cuando existe paridad de poder de compra. Es decir, si un bien me cuesta a mí $1 acá y me costaría una unidad monetaria de cualquier moneda extranjera, entonces existe paridad de poder de compra. Ya una vez vistos los conceptos básicos de comercio y finanzas internacionales, ahora podemos estudiar los efectos del comercio de bienes en el nivel de ingreso y los efectos de esas transacciones en la balanza comercial. Por lo que ahora vamos a tomar como equivalente abreviado de cuenta corriente. No incluimos la cuenta de capital en esta etapa, sino que se la vamos a ver en la siguiente jornada. Así que por el momento solo la cuenta corriente y la de pagos son lo mismo. En esta sección incorporamos el comercio exterior en el marco ISLM, que es el modelo que vimos anteriormente, y suponemos que el nivel de precios ya está dado y que se entregará la producción demandada. En una economía abierta, es decir, una economía vinculada al exterior, parte de la producción interna se vende en el extranjero y parte del gasto de los nacionales se destina a comprar bienes foráneos. Sensato, ¿no? Si tenemos interacción con el mundo, con el resto del mundo, cierta cantidad de bienes que producimos, de lo que producimos, algo tenemos que mandar al extranjero. Y de los ingresos que la gente tiene y decide gastar, parte de esos gastos también van dirigidos a comprar bienes del extranjero. Entonces hay que modificar la curva IS. En consecuencia, recordemos que la curva IS es la de los bienes, ¿verdad? El cambio más importante es que el gasto interno ya no determina la producción interna. ¿Por qué? Por la incidencia del comercio exterior. Por el contrario, el gasto en bienes nacionales determina la producción nacional. Parte de los gastos de los habitantes del país se destina a importaciones, por ejemplo, compra de cerveza importada. En cambio, la demanda de bienes nacionales incluye las exportaciones o demanda del extranjero, junto con parte del gasto de los habitantes del país. Así como nosotros compramos a otros países también nos compran a nosotros, dependiendo de los bienes que produzcamos como país. Y el efecto de las transacciones externas sobre la demanda de la producción nacional se define como el gasto de los habitantes en el país. Y aquí presenta Dorbush, ¿verdad?, la ecuación a través de la cual se puede ver esa relación, considerando el hecho de que el gasto de los habitantes del país es igual a consumo más inversión y gasto, mientras que el gasto en bienes nacionales tiene que ver con el apartado de la incorporación de las exportaciones netas, ¿verdad?, que es lo que tenemos acá. Pueden ver ustedes que las variables son las mismas, consumo, inversión y gasto, pero se incorpora el término de exportaciones netas. El gasto en bienes nacionales es el gasto total de los habitantes del país menos los gastos en importaciones, más la demanda foránea o exportaciones. Como las exportaciones menos las importaciones son superávit comercial, las exportaciones netas, el gasto de bienes nacionales, es el gasto de los habitantes del país más el superávit comercial. Hecha esta aclaración, podemos volver a nuestro modelo con la determinación del ingreso. Supondremos que el gasto doméstico depende de la tasa de interés, porque esto ya lo hemos visto antes, ¿no? El gasto, ¿verdad?, que es lo que yo destino para consumir, ¿de qué depende? De la tasa de interés. ¿En qué sentido? Es el costo del dinero.
¿verdad? Entonces, si yo tengo dinero y me cuesta más conseguirlo, en las etapas posteriores voy a gastar menos dinero porque me va a costar más conseguirlo. Entonces, teniéndolo así, podemos ver que el apartado del gasto doméstico está en función del ingreso y la tasa de interés. Las exportaciones netas o el excedente dependen del ingreso, que afecta el gasto en las importaciones. En ese sentido, el ingreso en el extranjero, y es su F, ¿verdad? Que es distinto a Y. Y es el ingreso, y este es el ingreso al extranjero, Y sub F, que influye en la demanda foránea de nuestras exportaciones y el tipo de cambio real R. Un aumento en R o una depreciación real mejora la balanza comercial porque la demanda se desplaza a los bienes producidos en el exterior a los que se producen en el país. Aquí pueden ver ustedes la ecuación, ¿verdad? Cómo se plantea. Y de inmediato, establecemos tres resultados. En igualdad de circunstancias, un aumento del ingreso en el exterior mejora la balanza comercial del país y por lo tanto eleva la demanda agregada de este último. Es decir, cuando entra más dinero de afuera, hay mayor ingreso circulando en la economía, por lo tanto la demanda aumenta. Eso es lo primero. Segundo, una depreciación real en el país mejora la balanza comercial y entonces aumenta la demanda agregada. Lo que hemos dicho, cuando en relación al extranjero los productos locales son más baratos, se promueve más el consumo de los mismos. Por lo tanto, la demanda agregada aumenta. Y tercero, un aumento del ingreso nacional eleva el gasto en importaciones y por lo tanto empeora la balanza comercial. Es decir, esto es lo opuesto. Como quieras o no, tenemos vínculo con el extranjero. Al haber más dinero, se supone que hay disponible mayor cantidad para comprar elementos externos. Entonces, eso sí generaría un problema en la balanza comercial. El aumento de la demanda de importaciones, promovido por el aumento en la unidad monetaria en el ingreso, se llama propensión marginal a importar. Esta mide la fracción que a una unidad adicional de ingreso gastada en importaciones. El hecho de que parte del ingreso se gaste en importaciones implica que la curva IS tendrá una pendiente más inclinada que en una economía cerrada, es decir, estaría más vertical que en una economía que no tenga interacción con el exterior. Para que se produzca una reducción en las tasas de interés, se necesita un aumento menor de la producción y el ingreso para restaurar el equilibrio del mercado de bienes. Ya lo podemos ver. En la figura se muestra el efecto de un aumento en el ingreso. El mayor gasto de fuera de nuestros bienes eleva la demanda Y. Por consiguiente, mientras no cambien las tasas de interés, se requiere más producción. Esto indica un desplazamiento a la derecha del esquema IS, que sería el movimiento de la que tenemos en color negro a la que está en color gris, moviéndose de E a E'. El efecto completo de un incremento en la demanda foránea es un aumento en las tasas de interés y en la producción y el empleo nacionales. Recordemos que si pasamos de Y a Y', el interés entonces no sería este, sino que sería este que está aquí arriba. Es decir, de forma automática estaríamos promoviendo un aumento en la tasa de interés. Y es fácil reconstruir el cambio opuesto, es decir, lo contrario. Un debilitamiento en las economías foráneas reduce las importaciones y por lo tanto abate la demanda nacional. El ingreso de equilibrio en el país baja, lo mismo que las tasas de interés, que sería lo opuesto. Iniciaríamos acá, en este punto, y si debilitamos el apartado de la interacción extranjera, reduciendo las importaciones, ¿qué pasaría? El nivel de ingreso caería y por lo tanto el nivel de tasa de interés también. Sería lo opuesto. En vez de moverse hacia la derecha, se movería hacia la izquierda. Y siempre manejando la intersección en la curva LM, que es la del mercado de dinero. ¿Verdad? La figura también sirve para explicar el efecto de una depreciación real. Como vimos, la depreciación real eleva las exportaciones netas de cada nivel de ingreso y desplaza el esquema IS hacia arriba y a la derecha, color gris, lo que tenemos aquí. Por lo tanto, una depreciación real eleva nuestro ingreso de equilibrio a E'. Es decir, si la depreciación sucede, ¿qué pasa con nuestro dinero? Nuestro dinero permite comprar más porque los productos son más baratos. Entonces es como que usted esté generando mayor ingreso, que es lo que tenemos aquí. ¿Cómo se puede revertir el exceso de compra de esos bienes y servicios promovidos porque ahora son más baratos? Aumentando el costo del dinero, aumentando el interés, que es lo mismo que hemos explicado acá.
solo que con una connotación distinta. En la tabla se resumen los efectos de las alteraciones de los niveles de equilibrio de ingreso y exportaciones netas. Estos ejemplos pueden desarrollarse con el esquema IS junto con el esquema de exportaciones netas, que es el que hemos visto aquí. ¿Qué sucede con la variable ingreso? Cuando aumenta el gasto nacional, aumenta el ingreso. Cuando hay aumento del ingreso foráneo, aumenta el ingreso. Y cuando hay una depreciación real, también hay un aumento del ingreso. ¿Qué pasa con las exportaciones netas? Cuando hay un aumento del gasto nacional, se reducen. Cuando hay un aumento del ingreso foráneo, aumentan. Y cuando hay una depreciación real, aumenta. En ese sentido, viendo un poco ya el contexto de todo lo que nos compete ver en este tema y el próximo que vamos a desarrollar, la actividad para presentar en esta semana consiste en un video explicativo, que es el análisis de la cuenta corriente de la balanza de pagos de nuestro país en el periodo 2010 a 2019. ¿Por qué se manejan esos periodos? Porque el periodo 2020 comprende ya el efecto neto, el efecto concreto de la pandemia por COVID-19 y obviamente estamos hablando de cifras proyectadas. Entonces se espera que a esta fecha ya tengamos cifras oficiales de 2019. La actividad va a ser sumativa, de forma grupal, y vale el 50% del laboratorio 1 del último cómputo. Con su grupo de trabajo, ¿verdad? Las instrucciones son que con su grupo de trabajo de 5 integrantes, definidos por afinidad, ¿verdad? Escogidos por afinidad, realicen un video explicativo donde analicen la cuenta corriente de la balanza de pagos de El Salvador durante el periodo 2010 al 2019, tomando en cuenta, y eso lo recalco, tomando en cuenta cada una de las subcuentas que la componen, crédito, débito y saldo. En el principio de la presentación, vieron ustedes un extracto de cómo aparece esa cuenta, la cuenta corriente, en los informes que presenta el BCR. Entonces, esa sería la fuente oficial, ¿verdad? Para mayores detalles, es decir, todos los pormenores que debe llevar el video, duración, estructura, características, etc., se pide revisar los criterios de evaluación de la semana. En la plataforma están definidos, ahí los pueden checar para efectos de que vean qué se les va a exigir del apartado del video en términos de calificación. El video será presentado a más tardar el domingo de esta semana a la medianoche y la evaluación del video va a consistir en los siguientes elementos. Primero, pertinencia de la información, 5 puntos. Es decir, que sí se hable de la cuenta corriente y de todas las subcuentas que la componen, ¿verdad? De todas. Puntualidad, que sea entregado en el momento o antes, si es posible, ¿verdad? Participación grupal, todos los estudiantes, miembros del grupo deben participar, sin excepción. Pero como les digo, para ver con detalle y claridad exacta de qué es lo que tienen que hacer en la interacción, hay que revisar los criterios de evaluación de la semana. Y el seguimiento de las instrucciones, un punto, ¿verdad? Para que la sumatoria de todos esos elementos considerados haga la nota de 10.0. Recordarles igual, ¿verdad? Que cualquier situación referida a dudas o inquietudes, pues están abiertos los canales, tanto la plataforma como el grupo de WhatsApp, para que puedan ustedes verificar lo necesario en términos de realizar correctamente la actividad programada para esta semana. En ese sentido, jóvenes, la presentación llegaría hasta acá. Cualquier inquietud estamos al pendiente y definitivamente recordar que estamos ya a las puertas de las últimas actividades de la asignatura y pues a seguir poniendo el mejor esfuerzo, ¿verdad? Para lograr mejores resultados y llegar a buen término con la asignatura. Yo me quedo hasta acá, ha sido un gusto y nos vemos hasta la próxima.